dije, muchas veces nosotros nos alejamos de las cosas del Señor porque nunca hemos profundizado lo suficiente para realmente conocerlo. Por eso se acaban los matrimonios, no se dan el tiempo para conocerse, para profundizar uno al otro, y simplemente no les gusta lo que uno hizo, lo que el otro hizo, y se acaba el matrimonio. Entonces, hoy vamos a ver la segunda señal, pero antes de hablar de la segunda señal, podemos comentar acerca de lo que significa para muchas personas ver a otras personas que a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que estén pasando, todavía tienen fe. A ver, esas personas que sin importar lo que ocurra, nada de lo que ocurra, todavía tienen fe. Están en el hospital, de pronto están falleciendo, de pronto ya saben que les quedan sus últimos días u horas, todavía tienen fe. Y esa fe es la que transforma a muchas otras personas. Ese es el caso de Dr. Francis Collins. Dr. Francis Collins, de pronto ustedes han escuchado de él, yo sé que Javi sí ha escuchado de él, mejor, más le vale que él haya escuchado obviamente de él. Dr. Francis Collins, él es una persona que creció en un ambiente donde sus padres eran gnósticos, donde no se hablaba de la religión, donde no se hablaba de Dios, donde no se hablaba mucho menos de Jesucristo. En una de sus rondas en el hospital, visitando a sus pacientes, conoció a uno de esos personajes de los cuales estoy hablando, de los cuales que a pesar de que ya estaba muriendo, todavía seguían hablando de Jesucristo. Y Francis Collins, Dr. Francis Collins, él fue el director del proyecto del genoma humano. Y el director del proyecto del genoma humano fue una de las personas que ayudó a descifrar el mapa del genoma humano. Yo me acuerdo cuando salió esa noticia, a mí me pareció increíble, porque estamos hablando de 32 millones de letras que son descifradas para poder entender el genoma humano. Lo que va a ayudar a interpretar cuántas enfermedades se transmiten hereditariamente, cómo se puede ayudar para que no sean transmitidas esas enfermedades, y bueno, ese tipo de cosas. Lo que estoy hablando es de lo siguiente: este señor Francis Collins, 3.1 billones, perdón, no 32 billones, 3.1 billones de letras. A él le parecía increíble que este tipo de personas, que a pesar de que estaban a punto de morir, tenían fe y hablaban de un Dios y hablaban de un Jesucristo. Obviamente él no creía en absolutamente nada de eso. Pero cuando él tenía 27 años, él ya estaba haciendo entonces las prácticas en el hospital, en un hospital en North Carolina. Y en ese hospital en North Carolina resulta que uno de los pacientes estaba ahí. Y ocurrió lo siguiente. Él pensaba que la fe religiosa y las creencias generalmente están separadas de la razón y se confunden con la esperanza. O sea, todo lo que se supone que tiene que ver con el cristianismo, con lo que se supone que tiene que ver con Dios y con Jesucristo, no es más que una falsa esperanza, era lo que él pensaba. Que la fe y las creencias era simplemente una falsa esperanza. Es como los que esperan ganarse la lotería o los que esperan casarse con una modelo. De ahí a que pase de verdad va a ser como complicado, pero no es más que una esperanza. Y él entonces empezó a pensar precisamente eso. Pero resulta que un día, con uno de esos pacientes, ese paciente le hizo una pregunta. Y Francis Collins escribió un libro después de esa pregunta. El lenguaje de Dios, que espero que ojalá lo lean todos ustedes. Si la fe era una muleta psicológica, debe ser muy poderosa, si no fuera más que un barniz de tradición cultural, dice en su libro. Barniz de tradición cultural, ¿qué significa? Que la gente que no tiene intelecto, que la gente que no ha estudiado, que la gente que no ha ido a un college, que la gente que no tiene una carrera, son tan brutos que les toca creer en algo llamado Dios. Eso es una forma linda de decirlo. ¿Okay? Una muleta psicológica, o sea, no hay nada más de que agarrarse que de fe en Dios. Y decía, ¿cómo es posible que estas personas todavía seguían creyendo en un Dios, sabiendo que se estaban muriendo y estaban felices y esperanzados y tenían fe? Y dice, ¿por qué estas personas no agitaban sus puños ante Dios y exigían a sus amigos y familiares que tuvieran toda esa charla sobre el amoroso y benevolente poder sobrenatural? Miren, las personas que no conocen a Dios, cuando se les muere alguien, lo primero que hacen es pelear con Dios. No conocen a Dios.
¿No saben que eso incluso es su voluntad buena, agradable y perfecta? Y esta paciente le dijo, ya le dije todo lo que yo creo. Doctor, ¿usted en qué cree? Les voy a decir lo que él puso en su libro. Y me vi de cara con mi ceguera voluntaria. He visto sin poner atención. He tenido respuestas sin preguntar. De pronto hay algo más. Pero no he querido explorar. Pero continúo diciendo, mi ceguera voluntaria y mi arrogancia. Miren que cuando yo veo a una persona que definitivamente no le quiere entregar su vida a Dios por completo, no puede ser nada más que ceguera espiritual y arrogancia. ¿Qué significa? Yo lo puedo hacer, yo no necesito de la iglesia, yo no necesito de Dios, yo lo puedo hacer. Vamos a ver si estoy harto o no. Así que decidí empezar mi viaje de descubrimiento para encontrar ese Dios del que hablaban y ver y descubrir, y al final encontró que todo apuntaba a Dios. Y a un Cristo que descubrió que por medio de los evangelios se revelaba a Jesucristo y se convirtió en cristiano. Y no solo se convirtió en cristiano, sino que él, a través de sus libros, muy buenos libros, ayuda a que personas más intelectuales que realmente quieren entender van a encontrar a Dios. Semana antepasada alguien dijo, nosotros no podemos obligar a nuestro cerebro a entender algo que nuestro corazón ya ha rechazado. Y eso es lo que yo veo en la gente. Ya lo rechazaron. Quieren creer a medias o quieren no creer. Quieren creer que como ellos viven su cristianismo está bien. Pero no es así. Entonces, él nos está demostrando algo y es lo siguiente. El cristianismo no se trata de creer. Porque algunos creen en que las vacas vuelan. Pero eso no es cierto. Hay personas que dicen, es que yo creo en Dios. ¿Pero cuál Dios? ¿El que hecho por hombres? ¿El creado con las manos de un hombre? ¿O el Dios que nos creó? O tampoco agarrarlo por fe, porque cuando nosotros los cristianos no profundizamos, cuando nosotros los cristianos no estudiamos, entonces lo único que se nos ocurre decir es la respuesta más fácil. Agárralo por fe, hermano. Créelo por fe. ¿Por qué? Porque usted no tiene una respuesta mejor. Cuando el cristianismo no es eso. El cristianismo nada tiene que ver con creer por creer o tener fe por tener fe. Así no funcionan las casas. Juan, Bartolomeo, Pedro, Felipe, ¿qué pasó con todos ellos? Ellos no creyeron a causa de la fe. Ellos no creyeron a causa de la fe. Ellos creyeron a causa de lo que vieron y de lo que escucharon. ¿A quién vieron y a quién escucharon? A Jesucristo mismo. Y no solo lo vieron y lo escucharon cuando Él no había muerto. Lo vieron y lo escucharon cuando resucitó. Cuando el verdadero significado del cristianismo se ve y se refleja en la muerte y la resurrección de Jesucristo. Y ellos entregaron sus vidas, ellos murieron, todos murieron de una forma horrible. ¿Por qué? ¿Porque alguien les dio un rumor acerca de quién era Jesucristo? ¿O porque ellos vieron quién era Jesucristo, conocieron el poder de Jesucristo y se gozaron de ese poder? Y eso es lo que Juan quiere para cada uno de nosotros. Y Juan quiere que nosotros entonces aprendamos eso. Dice, lo que ha sido desde el principio, desde que Él empezó a caminar con Jesucristo, y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado, porque ellos pudieron tocar a Jesucristo ya resucitado. Con las manos, este es lo que anunciamos respecto al verbo, que es vida. Solo se obtiene vida a través de Jesucristo. Hay personas que piensan que cualquier religión los lleva al cielo. Que si son mormones van al cielo, que si son testigos de Jehová van al cielo. Miren, si nosotros seguimos pensando eso, lo único que vamos a decirle a nuestros amigos es que se van para el mismísimo infierno.
Porque no valoramos la sangre de Jesucristo, no valoramos su muerte en la cruz, no valoramos su resurrección, no valoramos absolutamente nada si pensamos que todas las religiones nos van a llevar al cielo. Después de la resurrección no fueron fábulas, no fueron historias sin justificación, no fueron pensamientos positivos. Creen algo positivo y no fue nada de eso. Fue evidencia física. Y hay gente que dice, pero es que yo no quiero creer en la Biblia. Ok, no lean la Biblia, lean los libros de historia. ¿Quiere leer en los libros? 5 historiadores hablan de Jesucristo. ¿No quiere leer tampoco eso? Entonces no quiere leer, crea lo que quiera, está bien. No hay problema. 1 Juan 1:2 que nos dice, esta vida se manifestó, nosotros la hemos visto y damos testimonio de ella. Lo que está diciendo Juan es que es importante que nosotros demos testimonio, que nosotros testifiquemos lo que Jesucristo hace en nuestras vidas. ¿Cuándo? Todos los días. No solo cuando tenemos problemas. Y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado a través de ¿quién? De Jesucristo resucitado, de Jesucristo muerto y resucitado. Dice en el verso 3, les anunciamos lo que hemos visto y oído para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Qué significa comunión? Común, algo que se comparte entre todos. Unión, se llama la iglesia. Si nosotros seguimos pensando que la iglesia es simplemente, voy de vez en cuando un domingo y ya, ay, que no molesten. No. Jesucristo murió para que cada uno de nosotros fuéramos el dedo, el ojo, la nariz. Dice que es un cuerpo. Y cada vez que nosotros amputamos una parte del cuerpo, el cuerpo deja de funcionar bien. Pueda que empiece a funcionar después, pero tarda tiempo, terapias. Y nosotros decidimos amputar el cuerpo de Cristo cuando queramos. No funcionan así las cosas. Y Juan, si se han dado cuenta, Juan dice varias veces, lo hemos visto, lo hemos escuchado, lo hemos palpado. ¿Por qué Juan está tan enfocado en eso? Gracias a la que dijo enfocado, mi esposa, gracias mi amor. Tan enfocado en eso, porque él quiere que nosotros creamos, pero no que creamos por fe, no que creamos porque escuchamos. Porque podemos ir a escuchar a los mormones, a los testigos de Jehová y a cualquier otra religión y resulta que todos tienen la razón. Todos tienen la razón, todos tienen su razón. Eso no nos lleva a la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. No está diciendo, pero si a usted le parece, vaya y escuche a las otras religiones. Es que esto no es una religión. Esto es una relación con Jesucristo. ¿Cómo está mi relación con Jesucristo? ¿Cómo está? Cuando yo leo la palabra en Juan 20 nos está diciendo, por cierto, Jesús usó muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean, que ustedes y yo crean, que Jesucristo es el Cristo, que Jesucristo es el Hijo de Dios y para que al creer en su nombre tengan vida eterna. Amén, gracias por ese amén. Esa es la única forma. No se trata de religiones, no se trata de comportamientos, no se trata de absolutamente nada. Se trata de realmente, conozco o no conozco a Jesucristo. Y eso se nota. Se nota cada segundo de vida. Juan escribió esto y el Evangelio de Juan está escrito de una manera cronológica. ¿Por qué? Porque él separó algo específico llamado las 7 señales. ¿Y por qué es específico las 7 señales? ¿Para qué son las señales? Para informarnos, para advertirnos, para llevarnos. Pues la señal de tránsito, ¿para qué es? Si dice stop, no es un Coke sign, cuando dice, no es una señal de Coca-Cola. Es para que uno pare, cuente hasta 3. Okay, sí, cuente hasta 3 y siga. Si uno ve una señal en un semáforo que dice verde, ¿qué significa? Que uno continúa. Entonces las 7 señales, ¿para qué son? No son los 7 milagros, son 7 señales. 7 señales que son bien claras y que nos están diciendo perfectamente quién es Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? Entonces, antes de empezar esta segunda señal, Jesús ya había convertido el agua en vino. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Después él había ido a Jerusalén.
Cuando llegó a Jerusalén, encontró que en el templo, resulta que el templo se había convertido en un negocio. ¿Un negocio por qué? Porque estaban vendiendo entonces animales que ni siquiera cumplían con los requisitos de lo que se debía hacer para el sacrificio de los animales, pero las personas que trabajaban duro, que trataban de hacer lo necesario para llevar sus propios animales, llevaban, por ejemplo, un palomito, que era lo más barato que podían encontrar, y cuando llegaban con un palomito, el sacerdote les decía, ese palomito no sirve. El palomito tiene una cantidad de efectos, y si le encuentra uno, pues resulta que el palomito era visco o cualquier cosa, ¿ok? Ese no me sirve. Entonces, ¿de dónde saco un palomito que sirve? Vaya allá que ese palomito sí le sirve. Y el palomito que había comprado eso es una conjetura. El pajarito que había comprado por $3, resulta que al otro lado valía ¿cuánto? $6. Y el pajarito era más visco que el otro pajarito. Pero entonces era el único que recibía el sacerdote. Cuando Jesucristo se dio cuenta, convirtieron mi casa, que es una casa de oración, que lo que debe ser es una casa de oración, en una cueva de ladrones. ¿Qué hizo? Estando en Jerusalén, simplemente pateó las mesas, volteó todo eso y lo sacó y limpió el templo. Me imagino que los discípulos apenas, otra vez el Señor, miren lo que acaba de hacer. Y eso fue lo que hizo Jesucristo, después de haber convertido el agua en vino. Pero dice que había mucha gente que había visto lo que Jesús había hecho y empezaba a creer. Y empezaban a creer. Necesitaban ver para creer. Y en Juan 2:23 nos dice, mientras él estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar no dice los milagros, las señales que hacía. Mucha gente se enteró de esa señal. ¿Se acuerdan que la semana pasada les dije? Los borrachitos, que convirtió el agua en vino. Yes, amén, aleluya. Qué bueno. Pero no era eso. Él quería decirnos a través de ese milagro, las cosas que nosotros pensamos que son buenas nos van a llevar a algo malo, pero lo que yo les voy a brindar es algo bueno para la eternidad. Después de eso, ¿qué pasó? Jesucristo se encontró con Nicodemo. Nicodemo no podía ni, siendo maestro de la ley, no podía ni entender qué era lo que estaba pasando. Y le dice a Jesucristo, tú siendo maestro de la ley no entiendes, tienes que nacer de nuevo. Y es lo que nos vuelve a decir a nosotros, nacer de nuevo no significa alzar la mano y decir, ya acepté y hago lo que se me dé la gana. No, nacer de nuevo, entregar la vida por completo. Se había encontrado con quién también, con la samaritana. No se habla con una mujer, no se habla menos con un samaritano. Jesucristo llegó exactamente en el momento en que ella estaba ahí en el agua, en el pozo de agua. 5 esposos has tenido y con el que estás viviendo ahora no tu esposo. Y ella se maravilla. El agua que te voy a dar de beber, nunca vas a tener sed jamás. Y ella se maravilla, entrega su vida por completo y lo primero que hace ella es, acabo de conocer al Mesías, al Hijo de Dios, y va y le muestra con su vida a todo el pueblo lo que hizo, transformó su vida. ¿Por qué? Porque lo vio. Entonces hoy vamos a ver la segunda señal. Y en sus Biblias pueden encontrar algo como Jesús sana al hijo del noble, o Jesús sana al hijo del noble o a una gran persona, al hijo de una gran persona. En Juan 4 dice, pasados los 2 días salió de allí para Galilea. Ya había salido de Samaria, pasando por Galilea, llegando a Galilea, porque Jesús mismo dio testimonio de que un profeta no tiene honra en su propia tierra. Luego, cuando entró en Galilea, los galileos lo recibieron ya que habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén. Habían visto cuántas cosas había hecho en Jerusalén en la fiesta, porque ellos también habían ido a la fiesta. Imagínense, cambia el agua por vino. Yo me imagino que muchos borrachitos dirían, ¿cuántas veces hará ese milagro? Yo me voy detrás de él. Todo el mundo hablaba de esa señal. En el verso 46 dice, vino pues Jesús otra vez a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había un oficial del rey cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Un oficial del rey, un noble, una persona aristócrata, una persona que debió haber estado en una posición social bastante elevada. En esa época había 2 grupos de personas de esa aristocracia, los fariseos y los saduceos. Los fariseos, maestros de la ley.
Obligaban a hacer a las personas las cosas que supuestamente de la ley que ellos habían puesto, no era la ley exactamente de Dios, pero entonces ellos obligaban a hacer a las personas que cumplieran la ley cosas que ellos no estaban dispuestos a hacer. Por eso eran fariseos, por eso Jesucristo los llamó sepulcros blanqueados, generación de víboras, hipócritas. Ahí los trató muy bonito, les fue bien. Pero eso es lo que es, así es como se debe tratar a una persona que es religiosa, que exige, pero no quiere dar nada. Y los saduceos eran más intelectuales, más determinados, creían que la vida solo era para el placer de Dios, eso está bien, pero no creían en la resurrección. Y además de eso creían que todo lo que pasara en la vida ya estaba determinado por Dios. Dios había determinado quién eras, dónde nacías, quién eran tus padres, con quién te debías casar. Dios determinaba todo, absolutamente todo, donde prácticamente entonces se perdía el libre albedrío. Pero si todo estaba determinado por Dios, ¿para qué orar? ¿Verdad? Si estoy enfermo, ¿qué más da? Entonces lo que pienso es que esta persona era un saduceo. ¿Qué pasó con eso? Déjalo en el verso 47, la primera parte. Eso fue lo que pasó. Él era un saduceo, él estaba, recordemos, todo estaba determinado por Dios, todo, absolutamente todo. Pero la palabra nos está diciendo que su hijo estaba enfermo. Déjame ver si es. Yep. Su hijo estaba enfermo. ¿Qué tan enfermo? Estaba a punto de morir. Cuando éste oyó que Jesús había salido de Judea y estaba presente en Galilea, ¿qué sucede? Donde estaba este personaje, estaba más o menos a unos 25 kilómetros, a unas 20 millas. En esa época no estaba ni la I-75, ni la O-75, ni la I-4, ni nada de eso. Estamos hablando de unas 25 kilómetros, significaba caminar más o menos unas 8 horas. La Biblia no lo dice, pero yo me imagino. Están pasando por un momento bastante difícil. Su hijo está a punto de morir. Yo me imagino que la esposa de este señor le dijo, yo escuché que hay un señor que sana enfermedades. No lo conozco, pero es la última opción y la única opción que nos queda. Ve y tráelo. Ve y tráelo. Esta persona, me imagino que por ser aristócrata no viajó solo. Se debió haber llevado a otras personas consigo. Pero quiero que presten atención a algo interesante. Si nuestros hijos, si alguno de nuestros hijos está mal, estaríamos dispuestos a dejarlo sabiendo que no sé si la persona que voy a ir a buscar realmente sane. Y segundo, no sé si cuando vuelva mi hijo va a seguir siendo vivo. Y este hombre salió 8 horas. Y lo encontró. Y dice la palabra, y le rogaba, begging, que descendiera y sanara. Que descendiera y sanara. Una persona de alta clase, una persona que siempre ha dado órdenes, una persona que está en lo más alto, cuando se encuentra con Jesucristo, se pone en lo más bajo. Señor, por favor, ven conmigo. Salva a mi hijo. Imagínense lo que pensaban entonces las personas que estaban ahí. Un aristócrata, lo más alto de la sociedad, arrodillándose delante de un Señor llamado Jesucristo, rogando por la vida de su hijo. Decidió dejar a su hijo para ir a buscar a esta persona sin saber si de verdad cuando él vuelva, su hijo va a estar vivo. Lo más seguro es que su hijo iba a estar muerto. ¿Saben por qué? Porque se deja atrás todo para ir a buscar el único recurso real para salvar a nuestros hijos
o a un ser que amamos, ¿verdad? Este hombre hubiera podido mandar a un sirviente. Este hombre hubiera podido mandar a otra persona, vaya y me trae a Jesucristo. Creo que tenía el poder para hacer algo así. Pero él prefirió ir a buscarlo, a rogarle. La pregunta es, ¿estaríamos nosotros dispuestos a hacer lo mismo? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Seguro? Entonces, ¿por qué esperamos? ¿O qué estamos esperando? ¿Que ocurra realmente con uno de nuestros hijos algo así para realmente doblar nuestro orgullo, doblar nuestra prepotencia, doblar nuestro ego y ahí sí buscar a Dios? Porque eso es lo que hacemos. Y lo que Jesucristo contesta suena un tanto como duro, como sin sentimientos, como cruel. Pero lo que sucede es que Jesucristo no solo está hablando a esta persona, sino está hablando a la multitud, porque donde quiera que estaba Jesucristo había multitud. Y lo que le dice Jesucristo, a menos que vean señales y prodigios, jamás creerán. Eso suena duro. Si lo vemos, suena bien duro. O sea que tiene que ver para creer, ¿verdad? Igual que nosotros. Es que si yo no veo, no creo. Esa es la verdad para todos nosotros. Cuando estamos desesperados, lo que esperamos es que esa fuerza llamada a Dios, que esa energía llamada a Dios, sane, salve, dé y me dé bastante. Y lo que está diciendo Jesucristo, no hay otra forma. Tienen que ver para creer. Ok. Pero Jesucristo está diciendo, puede ser algo tan maravilloso que les voy a dar de qué hablar por más de 2000 años. El oficial del rey le dijo, Señor, miren que ya no le está diciendo, al decir Señor está adquiriendo la mayordomía de Dios. O sea, este es el Señor, yo soy su súbdito, yo no estoy arriba. Yo soy un sirviente, yo soy un siervo, yo soy un servidor, Él es el Señor. Señor, desciende antes que muera mi hijo. Yo sé que socialmente yo estoy muy arriba, pero Jesús, te ruego, por favor, ven conmigo, salva a mi hijo. Por favor, salva a mi hijo. Mira qué bajo he caído, te estoy rogando. La gente que lo estaba viendo, la gente que lo veía allá arriba, ahora lo ve arrodillado, minimizado. Y luego no es eso lo que sucede cuando nosotros realmente estamos en una situación complicada. Pero ¿por qué este hombre, y esas son las preguntas que puse acá, por qué este hombre estaba seguro de que si Jesús iba con él, su hijo se iba a sanar? ¿Por qué ese hombre estaba tan confiado? ¿Por qué había abandonado a su hijo sin saber que de pronto se moría? ¿Por qué había dejado solo a su esposa? ¿Por qué no había mandado a un siervo? Y la única respuesta es rumores, las historias de un Salvador. Entonces él creía que había dos opciones. ¿Cuáles eran las dos opciones? Señor, si tú vienes conmigo, mi hijo se sana. Pero Señor, si tú no vienes conmigo, mi hijo se muere. Yo me imagino que Jesucristo sonrió. Sí. Hay una tercera opción. ¿Cuál es esa? Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. En el griego lo que dice es algo como, vete a tus negocios, veas lo que tienes que hacer, ve a hacer tu vida común y corriente. Y no te apures ni te preocupes. Eso es, bueno, todo lo que dice el griego, ¿no? Ve, haz lo que tienes que hacer. Ocúpate de tus cosas. No te apures, no te preocupes. Ve, tu hijo vive. ¿Quieres que me vaya sin ti, Señor? Si me voy sin ti, va a haber 2 muertos en la casa. Cuando yo llegue a la casa, mi hijo y después yo me van a matar.
¿Qué pasa con esto? Que Jesús quiere que nosotros creamos en Él, basados en las historias de otros. Pero es que nosotros queremos escuchar a los otros que no tienen ni siquiera idea de quién es Jesucristo, pero los escuchamos. Ay, ese tiene razón. No. Vayamos a la palabra, vayamos a los evangelios. Describen perfectamente un cuadro perfecto de quién es Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que ir, porque ellos lo vieron. A ellos no les contaron, ellos lo vivieron. Y esto es algo claro en el Evangelio de Juan. Dios quiere que pongamos nuestras vidas, nuestras finanzas, nuestros trabajos, nuestros matrimonios, nuestras familias en sus manos. Y no solo cuando las cosas están malas. Oh, me acuerdo que hay un Dios. Oh, me acuerdo que existe un Jesucristo. Oh, ahora sí te ruego, Señor, yo voy a ir a las reuniones de oración. Yo voy a estar ahí, Señor, mientras se consigue lo que se buscaba. Habrá muchas oraciones que supuestamente no han sido contestadas, ¿verdad? Que supuestamente Dios no ha querido sanarnos, o nuestros seres queridos, o se llevó a seres queridos. Pero eso no significa que Dios se ha equivocado. Dios tiene un plan perfecto. Debemos conocer a Jesús, seguir adelante, a pesar de las circunstancias, a pesar de que hayan oraciones que todavía no han sido contestadas. Debemos seguir adelante, porque eso es lo que Dios quiere que hagamos, sin condiciones. Dios, si tú sanas a mi hijo, Dios, si tú me ayudas en esta situación económica, Dios, si tú me ayudas en este matrimonio, te sigo, y si no, te voto. Ese no es Dios. Ese no es Dios. El noble fue minimizado a sí mismo por estar rogando, no consiguió lo que quería, porque si lo vemos no consiguió lo que quería. Ven conmigo. No, no voy a ir, pero ve. ¿Qué pasó entonces? El hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se puso en camino. La palabra que Jesús le dijo. ¿Qué es la Biblia? La palabra de Dios. ¿Por qué no estudiamos? Estudiemos la palabra de Dios. Conozcamos, profundicemos, metámonos ahí. A cambio de perder más tiempo en otros libros, ¿por qué no ganamos un buen tiempo en la palabra de Dios? No esperemos a que los domingos entonces, si el pastor me dice algo, yo de pronto lo creo, de pronto no, pero que me diga algo y así yo no tengo que leer eso. Ahora, este personaje se encuentra con Jesucristo, le ruega, vaya conmigo. Le dice, no, vete. Habíamos dicho son 25 kilómetros. Y este hombre le cree a Jesucristo y se devuelve. Yo quiero que por un momento pensemos en esto. Cada paso que él daba era un paso de fe. ¿Qué podía pasar en su cabeza? No había celulares. No había nada. ¿Será que mi hijo se murió? ¿Sería cierto que él sanó si él ni siquiera fue? Perdí mi tiempo. Cuando llegue no voy a encontrar sino un cadáver. Cada paso era un paso de fe. ¿Qué sucedió? Mientras todavía descendía, sus siervos salieron a recibirlo diciendo que su hijo vivía. Entonces él les preguntó la hora en que comenzó a mejorar, si le dijeron ayer a la 1 de la tarde le dejó la fiebre, a la misma hora que Jesucristo le dijo, vete, tu hijo vive. La transformación de vida que hace Jesús en los que creemos en Él. Y escribiendo esto, me acordé cuando estábamos en Disney una tarde y me llamó Roberto para decirme que su hijo había sido emboscado y que habían muchas personas que habían muerto y que él no sabía. Recordé cuando Javier y Vanessa me llamaron para decirme que Lucas, los médicos habían dicho que iba a tener una vida muy diferente a la que tiene ahora. Recordé cuando nos dijeron que Mateo iba
vuelva a tener un cerebro dañado. Y también recordé cómo todos caímos de rodillas. Porque creemos. Y por favor no abandonemos eso. El resultado de haber creído y de haber actuado acorde a lo que él había escuchado de Jesucristo es lo que nos está pidiendo Jesucristo hoy. Créanme, créanme, yo soy el Hijo del Hombre, yo soy el Mesías. Créanme y vivan acorde a lo que ustedes creen, no a lo que quieren mostrar allá. Caminar por fe no significa caminar con la esperanza de que algo bueno suceda. Eso no tiene que ver con la fe. No significa que tengamos un pensamiento positivo. No tiene nada que ver con la fe. Acorde a lo que hemos visto hoy, es vivir cada segundo de nuestras vidas como si realmente creyéramos que Jesucristo es quien dice ser y quien está plasmado en la palabra. Eso es caminar por fe. Es saber que nosotros nos despertamos, comemos, dormimos, trabajamos y todo sabiendo que Jesucristo está en control de nuestras vidas, que nosotros no somos absolutamente nada sin Él. Eso es caminar por fe. Cuando tengamos dudas de quién es Dios, recordemos a un Padre perfecto en el cielo. Y por eso Jesucristo dice, cuando vayas a orar, dile, Padre nuestro que estás en el cielo. Eso es lo que dice. Caminar por fe y vivir por fe es creer que nuestros pecados han sido perdonados en la cruz, porque Jesucristo murió por nosotros. Eso es caminar por fe. Caminar por fe es saber que somos amados de una forma impresionante. Que no hay nada que nos va a separar de ese amor. Eso es caminar por fe. Nos ama de una manera tan grande que Él dice, ustedes van a ser mi instrumento. Y la única forma en que esas otras personas van a creer que nosotros realmente creemos en un Dios vivo es, amen a todos. Ámenlos a todos. ¿Cómo? De la misma forma en que yo les he amado. Esto es lo que cambia el mundo. Esto es lo que cambia un hogar. Esto es lo que cambia una familia. Esto es lo que cambia un pueblo. Esto es lo que cambia este país y esto es lo que cambia el mundo. Y esas personas de la antigua iglesia lo entendieron. Y eso es lo que espero que algún día cambie en nuestra iglesia. Jesucristo lo dice de esta manera, porque me has visto, has creído. Pero ¿qué más dice también? Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Doblemente bendecidos los que no hemos visto y creemos. ¿Por qué? Porque vemos en su palabra, porque la vemos, la escuchamos y porque ha sido en nuestras vidas, se ha visto reflejado. Juan nos muestra en su evangelio que es una persona como ustedes y como yo, común y corriente. Y por eso escribe esto. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Volvemos a ese mismo. Dios está esperando que dejemos de estar escuchando cosas, que profundicemos en su palabra, que veamos, que escuchemos a Jesucristo, que escuchemos a Dios y que empecemos a actuar acorde a lo que hemos visto y escuchado. Y para eso nos dejó las señales. Por favor, recordemos esto. No necesitamos tener que vivir otra de estas para empezar a creer. Ya lo hemos visto. Hemos visto tantos milagros aquí en nuestra iglesia que para qué tener que esperar un desastre para decir, oh, ahora sí creo. Oremos. Padre amado, Señor, gracias por tu palabra y gracias, Señor, porque tú nos estás llamando a todos nosotros a realmente a creer en ti, profundizando en ti, en el conocimiento hacia ti, Señor. Te pido por favor que nos bendigas.
que nos ayudes a ser disciplinados. Que las disciplinas que nosotros tenemos para otras cosas sean determinadas primeramente en ti, en el conocimiento tuyo, Señor. Revélate en nuestras vidas como lo has hecho ya muchas veces, Señor. Ayúdanos a ver esto, Padre Celestial. Como estaba recordando el caso de Roberto, el caso de Javi y Vanessa, el caso nuestro, Señor, y el caso de muchas otras personas de la iglesia. Cuando llaman y dicen que nuestros hijos no tienen todos los órganos. Señor, tú lo has visto, tú nos has mostrado tu grandeza, tu poder. Nos has librado de cáncer, nos has librado de enfermedades grandes, Señor. Y lo vemos, lo hemos vivido, no nos han contado, lo vemos todos los días, Señor. Señor, tú eres grande y eres maravilloso. Y te damos gracias, Señor, por ser quien tú eres. Eso es suficiente, Padre Celestial, para nosotros estar completamente agradecidos contigo, diciendo gracias, Señor, gracias, Señor, gracias, Señor, porque te apareciste a mi vida, gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de ser salvo, gracias, Señor, porque me diste la oportunidad de aceptar a tu Hijo Cristo Jesús como Señor y Salvador, gracias, Señor, porque me estás llamando a que entregue completamente mi vida hacia ti, Señor, nuevamente. Gracias, te pido perdón por todas las veces que no lo he hecho, Señor, porque mi arrogancia, Señor, mi ego no me lo permite, pero tu Espíritu es más grande. Ayúdanos, Señor, bendícenos y hacer luz en las tinieblas y sal en el mundo, Señor. Te lo pido por favor en Cristo Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga a todos.